Sí, sí, sí. Bueno, buenos días. Una disculpa por la demora, pero ya estamos aquí. Bueno, vamos a entrar en tema. Felicidades a todas las mamás primero. Feliz día, mamis. Que Dios las bendiga mucho. Al rato vamos a orar por ustedes. Bueno, estamos hablando acerca de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Y la semana pasada les hice así como un resumen muy breve de cómo están divididas las 70 semanas. ¿Sí se acuerdan o no? Más o menos cómo fue el tema. Ajá, a ver. Cada semana tiene que, es de 7 años, ¿no? ¿Sí? Entonces primero fue Jorge. Ok, entonces primero son 7 semanas, que es igual a 49 años. ¿Ok? Y luego 62 semanas igual a 434 o 32. 34 años, ok. Entonces, ¿cuánto da? 73, 83. Discúlpeme, no me regañen. Ok, 483 años. Ok, ¿esto qué cumple? ¿Se acuerdan? Estos 49 años, ¿a qué corresponden? Bueno, aquí son los 400, ¿ok? Aquí son 400 años de silencio profético, ¿sí? Aquí están los 34 años de vida de Cristo, pero estos de aquí, estos 49, estoy hablando como en ruso, ¿no? Yo vi que tomaron notas y notas y notas, pero regáñelos, hermana Geli. ¿Ok? Esto tiene que ver con la reconstrucción. Escribo feo porque para ser maestro hay que escribir feo. La reconstrucción de Jerusalén. Sí. Esto tiene que ver con Nehemías. Desde que sale el decreto, la parte de la reconstrucción, luego vienen 400 años de silencio profético. Luego viene el nacimiento de Cristo. Y aquí, hasta este punto, nosotros llevamos ¿cuántas semanas? Hasta aquí. Llevamos 69 semanas proféticas hasta este punto. ¿Sí? Ok. Ya les pusieron más ventiladores, ¿ya vieron? Claro, ahora el zumbido parece que estamos como en un panal, pero bueno, es lo que hay. Está bien. Ok. Estas 62 semanas, voy a leer la nota. Estas 62 semanas de aquí, 434 años, de los cuales 400 corresponden al silencio profético. Entonces esto significa que durante esos 400 años de silencio no se escribió ningún libro que fuera añadido al canon del Antiguo Testamento. Por eso yo les decía que todos los libros
que fueron escritos, todos los libros que fueron escritos en este periodo, no se consideran parte del canon bíblico del Antiguo Testamento, aunque aparezcan en Biblias, en la Biblia latinoamericana, que, dicho con mucho respeto, es la Biblia que utiliza mayormente la iglesia tradicional. Hay libros allí como Macabeos, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, que entran aquí y no se consideran parte del canon, porque durante estos 400 años no podemos decir que esos libros fueron inspirados por Dios, porque hubo un silencio hasta que aquí apareció un hombre, Juan el Bautista. Entonces, desde el último que fue acá, ¿quién fue el último? Malaquías. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista, Dios no levantó profetas para hablar a su pueblo. Entonces, todo lo que haya estado escrito en este espacio, no se puede considerar como inspirado por Dios. Por eso nuestra Biblia tiene menos libros, ¿sí? Porque no se considera que estos libros sean inspirados por Dios. Es solamente un apunte ahí. Este periodo de 400 años se conoce también como lapso intertestamentario, es decir, desde el último de los profetas de la restauración, que es Malaquías, hasta el inicio de los acontecimientos descritos en los evangelios. Los 34 años restantes cubren perfectamente el tiempo de vida del Señor Jesucristo. Así, esas 62 semanas proféticas engloban desde el último escrito del Antiguo Testamento hasta antes, ¿sí? Hasta antes de la muerte del Mesías. Pero ¿por qué hasta antes? Observemos lo que dice Daniel 9:26. Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. ¿Ok? Entonces estamos leyendo, las 62 semanas empiezan aquí, con Nehemías. ¿Ok? O sea, hay 7 semanas más 62 semanas, aquí está. ¿Sí? Estamos hablando, aquí llevamos ya 69 semanas. Son 7 que tienen que ver, ¿sí?, con la parte ¿de quién? De Nehemías, pero luego arrancan aquí las 62 semanas. ¿Ok? Aquí son 7 semanas, aquí son 62 y en total ya hacen 69. Bueno, estas 62 semanas abarcan desde que empieza el silencio profético, desde el último profeta de la restauración, que es Malaquías, y abarcan hasta la muerte, ¿sí?, hasta la muerte del Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Entonces aquí son 7 semanas, para que no se confundan, 7 semanas, 62 semanas, ¿ok? Esto sigue siendo parte de las 62 semanas, esto que está aquí, y ya en total se hacen 69 semanas. Entonces, en estas 62 semanas, la semana 62 termina cuando Cristo es crucificado. Con Nehemías, con el decreto del rey para que pudiera ser reconstruido Jerusalén. Entonces, estas 62 semanas abarcan desde el último profeta de la restauración, que es Malaquías, hasta la muerte del Mesías, según lo que dice Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, ¿sí?, será quitada la vida del Mesías. Es decir, aquí lo voy a pasar de este lado, porque aquí viene un apunte importante. ¿Ok? Entonces, hasta aquí se cumplen 62. ¿Ya estamos bien? Ok, y luego viene este evento. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El texto usa claramente la palabra después, indicando con claridad que el Mesías no morirá dentro del periodo de las 62 semanas, por eso cambié la cruz para acá, ¿sí?, sino que las 62 semanas son este lapso. Y digamos que en cuanto se cumplieron las 62 semanas, vino la crucifixión de Cristo, y eso tiene una razón. Porque, indicándose con claridad que el Mesías no moriría dentro del periodo de las 62 semanas, sino fuera de ese lapso, y nuevamente se despierta un porqué. Hebreos 13:12
nos dice que Cristo no murió exclusivamente por los judíos, sino que Él fue ofrecido por el pecado de todo el mundo. 1 Timoteo 1:15, Hebreos 7:25 también lo dicen. Si Cristo hubiera muerto dentro de los límites de tiempo de la profecía, su sacrificio habría sido exclusivamente para los judíos. Pero como se cumplen aquí las 62 semanas y digamos que ayer se cumplieron y hoy Jesús es crucificado, el hecho de que Jesús haya muerto fuera de las 62 semanas de las que habla Daniel, hace que su salvación no solamente sea para los judíos, ¿sí? para los judíos, sino también para todo el mundo. ¿Ok? Siempre como que la figura de Cristo fuera del marco de tiempo o fuera de la ciudad. De hecho, también por eso es que el monte de la calavera donde Jesús fue crucificado se considera que está fuera de Jerusalén. Y se considera que está fuera por esa razón, porque es un asunto profético, donde no solamente está dentro de la ciudad santa, sino al estar fuera en las orillas, es un símbolo de que Él no solamente moriría por los judíos, sino por la humanidad. Por eso Él no está dentro del lapso, sino que Él está un pasito adelante del cumplimiento de las 62 semanas. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Dudas? Todas las dudas posibles, ¿no? O sea, como que, pastor, ¿lo puede volver a explicar? Ok. Al entrar nuestro Señor en Jerusalén aquel día, conocido popularmente como el Domingo de Ramos, se estaba cumpliendo el tiempo profético anunciado por los profetas. Días después de este acontecimiento, con su muerte y resurrección, se abre un paréntesis. Esto es importante. Entonces, aquí lo voy a borrar. Ok, aquí va. Ya más limpio, lo pueden entender mejor. En total, hasta este punto, han transcurrido 69 semanas. Las primeras 7 tienen que ver con el decreto de la reconstrucción y el trabajo de Nehemías. Luego, cuando se termina la reconstrucción del muro, arrancan 400 años de silencio profético, y luego viene aquí Juan el Bautista, y luego viene el ministerio de Cristo, la vida de Cristo, 34 años. Y en total hasta aquí ya llevamos 69 semanas. Luego Jesús es crucificado, y después de la crucifixión de Cristo hay un paréntesis en la línea cronológica. ¿Sí? Hay como una pausa, por llamarlo de alguna manera. ¿Alguien sabe qué es esa pausa? No. Háganlo fuerte porque yo tengo micrófono, pero yo no los escucho a ustedes.
No. Apostasía, el Espíritu Santo, no. Esta pausa después de la cruz, ¿alguien sabe? ¿Alguna idea? Establecimiento de la iglesia, no. No. Eso, síganle, síganle. Esta pausa es la gracia, es el tiempo de gracia. Después de la muerte de Jesús, entra la gracia, la ley se anula. Y entonces entra el tiempo en el que estamos viviendo nosotros, que es el tiempo de gracia. Seguimos en esta pausa. ¿Ok? Entonces, aquí antes de la muerte de Jesús, digamos que una semana antes de la muerte de Cristo, estuvo la entrada triunfal. Y este tiempo es el que estamos viviendo ahora nosotros. Esa pausa es la que nosotros estamos viviendo ahora. Es como si esas semanas que Daniel vio en la visión, él dijo, y habrá 7 semanas y luego 62 semanas y luego vendrá una última semana que será tiempo y tiempos y medio tiempo, un lenguaje muy extraño, ¿no? Pero lo que Daniel, o lo que se interpreta, es que Daniel va haciendo así muy claramente una idea cronológica en su mente profética, donde dice, tengo primero 7 semanas de 7 años, luego vienen 62 semanas hasta la muerte del Mesías príncipe. Y cuando viene la muerte del Mesías príncipe, se hace una pausa y él dice, y luego vendrá una última semana. Entonces, el día de hoy nosotros no estamos viviendo en la semana 70, sino más bien estamos viviendo en la pausa entre el 69 y el 70. Esa es la gracia, porque esta gracia, digamos que es una línea que corre de esta manera, sigue la línea cronológica, y en esta pausa lo que Dios quiere es que todos se salven. Que todos se salven. Entonces, la línea de la gracia sigue corriendo, el tiempo de gracia sigue corriendo hasta el día de hoy. Pero va a haber un momento donde esta gracia, la pausa se va a quitar. Porque la gracia ya está operando y es algo que ha pasado mucho tiempo desde la muerte de Jesús. Y la gente, la iglesia se levanta y gente es salvada, pero va a haber un momento donde esa gracia ya no estará. Entonces, ahorita nosotros estamos en este periodo, ¿vale? ¿Cuándo la pausa se va a parar? Bueno, pues esas son las cosas que de repente la gente quiere adivinar, ¿vale? Entonces podríamos decir que actualmente el reloj profético se encuentra en pausa, ¿sí? Dios le oprimió el botón para que la gente se pueda salvar. Y luego de que venga esto, ¿cómo sabremos que entramos en la semana 70? Bueno, la última semana de la profecía de Daniel está todavía por cumplirse y podemos decir que esta última semana es una especie de bosquejo profético, pues nos sitúa en el marco global de la profecía para los últimos tiempos. Como bosquejo no nos da muchos detalles, sin embargo, los detalles encajan perfectamente dentro de ella. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Al leer con atención distinguimos que la última semana, lo que nosotros conocemos como semana 70, imaginemos que aquí ya viene la semana 70. Esta semana está prácticamente dividida
en dos, según la interpretación de lo que Daniel nos está diciendo allí, ¿sí? Porque dice esto: y por otra parte confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Así que entendemos que la semana 70 está dividida en dos. Y si cada semana dura 7 años, en lo que hemos estado viendo anteriormente, fueron 49 años con Nehemías, o sea, siempre se han cumplido semanas de 7 años, no tendríamos por qué pensar que la semana 70 no va a ser una semana de 7 años. Tendríamos que venir bajo la misma idea de que es una semana también de 7 años. Por lo tanto, podríamos interpretar que aquí hay 3,5 años y aquí hay 3,5 años. Y así se cumple la semana 70. ¿Ok? Ahora, en esta semana 70, lo que nos llama la atención de esta semana es cuándo empieza y qué es lo que pasa durante esa semana 70. Ese es el tema, ¿no? ¿Cuándo arranca? ¿Qué eventos hay aquí para poder entender un poco acerca de esto? Bien. Al leer con atención distinguimos que la semana está dividida proféticamente en dos tiempos iguales de 3 años y medio. También se pone especial interés en ciertos acontecimientos a la mitad de la semana. Bien, ¿cuál es el inicio de los 3,5 años? Estos primeros años se les conoce como el periodo de la tribulación. Les recuerdo que esto tiene que ver con un asunto de interpretaciones bíblicas y perspectivas teológicas. ¿Ok? Entonces, aquí, a este periodo, bajo esta interpretación bíblica, se le llama, a estos primeros 3 años y medio, esto es la tribulación. ¿Ok? 3 años y medio de la tribulación. Este tiempo iniciará, ¿alguien sabe cómo? Lo hemos hablado ya, ¿alguien se acuerda? Antes del anticristo hay algo, hay un evento muy especial que va... el tratado de paz. El tratado de paz, la firma. El tratado de paz es Israel teniendo paz con todos sus enemigos, lo cual es algo realmente muy complicado de ver, pero va a pasar. Este tiempo iniciará con la firma de un tratado de paz, un pacto de paz con la nación de Israel. Dicho pacto garantizará la paz y el derecho de Israel a ejercer su culto a Dios en un recién construido templo, el cual aún no existe. ¿Sí? Al fin parecerá que Medio Oriente tiene la paz que no ha tenido por mucho tiempo. El mediador de dicho pacto será el presidente de la comunidad, eso es una interpretación de la comunidad europea, ¿sí? Este líder político es el príncipe de aquel pueblo que habrá de venir, el nuevo imperio romano, el quinto imperio de lo que vimos la semana pasada. Daniel 9:27, que ratificará el pacto con muchos, no con todos, o sea, dice eso. Esto significa que aunque gran parte de Israel estará conforme con dicho pacto, habrá una minoría que no lo estará. De este grupo de inconformes se levantarán los 2 testigos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Este tratado de paz lo va a llevar a cabo. La semana pasada estábamos hablando de los 5 imperios que aparecen en la profecía de Daniel. Y el quinto imperio está por levantarse. Los demás ya existieron, ya fueron derribados, pero hay uno que está por levantarse. Y se interpreta que es un imperio, y podríamos decir que pudiera ser la nación europea. Hasta cierto punto se ha interpretado eso por la cantidad de países que están de acuerdo, porque en la interpretación bíblica de Daniel se levanta esta estatua que tiene como 10 aspectos distintos, y entonces se habla acerca de 10 cuernos y se habla acerca de 10 naciones diferentes que hacen un solo poder. Y eso solamente hasta este punto lo hemos visto en las naciones, en la Unión Europea. Pero no sabemos, o sea, no sé si después va a ser Asia, no lo sé. Hasta este punto solo Europa ha manifestado ese tipo como de inclinaciones. Por eso se interpreta que de la comunidad europea podría venir este falso profeta o este anticristo a levantarse para ejercer un tratado de paz, para que Israel esté en paz con todos sus enemigos. Ese tratado de paz va a incluir que a Israel le permitan construir su tercer templo, el cual no tiene.
Por eso los judíos no sacrifican, por eso los judíos tienen sinagogas, pero no tienen el templo. El templo donde siempre se reunían no lo tienen. Tienen sinagogas por todo el mundo, pero no tienen el templo. El tratado de paz va a incluir que puedan construir el templo en Jerusalén y puedan venir ellos a hacer sacrificios de nuevo en Jerusalén. Para que eso pase, la mezquita de los árabes tendrá que desaparecer. Eso, o sea, para que eso se permita, tiene que haber algo muy fuerte que haga que los árabes digan, sí, estamos de acuerdo, porque eso es, o sea, que te tiren un templo para naciones que son tan religiosas, pues eso es una provocación de guerra. Entonces, para que eso ocurra, tiene que haber una persona con mucha influencia política y religiosa que mueva masas con cierta capacidad y carisma, que todos estén de acuerdo en eso. Bueno, lo que se interpreta es que ese príncipe que saldrá de este nuevo imperio, el príncipe del nuevo imperio, será el anticristo que sale de esta comunidad europea o del grupo de naciones que se junten para buscar la paz de Israel. Y entonces cuando eso ocurra, ¿sí?, Israel va a poder decir, estamos en paz, vamos a construir nuestro templo, construyen su templo, se va a activar otra vez la adoración y el sacrificio, pero habrá un grupo pequeño de judíos que no se van a comer eso, no se lo van a comer, sino que según lo que dice Apocalipsis, ellos no se van a ir como con la finta. Y de ese grupo, de esa parte minoritaria, a mí me llama mucho la atención porque Dios siempre usa, no sé si ustedes lo noten, pero la palabra, por eso la palabra remanente es tan común en la Biblia. Remanente siempre es como una parte que queda fiel, pequeña, pero que es fiel. Y Dios, por eso es que las masas a Dios no lo impresionan. Por eso es que la iglesia no se trata de volumen. Aunque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y eso implica mucha gente, salud. El tema es que Dios no dice, entre más seamos mejor, ¿no? Sino más bien, Él sabe que la iglesia debe crecer en calidad y que esa calidad se multiplique en cantidad, pero primero tiene que ser calidad, gente que está entendiendo lo que pasa. Entonces, los judíos, muchos van a estar felices, van a echar campanas al vuelo y van a decir, este príncipe que se levantó y logró que se reconstruyera nuestro templo es a quien estábamos esperando, porque trajo paz política para nosotros, que es lo que siempre hemos querido. Nuestros enemigos nos han dejado, se han ido y ahora pudimos reconstruir la adoración. Pero habrá un grupo de judíos que no se la van a creer, y entonces de allí se levantarán lo que la Biblia en Apocalipsis llama los dos testigos. Son dos personas que van, más adelante lo vamos a ver, pero voy a decirlo rápidamente, digamos que serán usados de una manera muy parecida a lo que ocurrió, a cómo fue usado Moisés y cómo fue usado Elías, que uno representa la ley y otro los profetas. Traerán como que el Espíritu Santo los utilizará de una manera muy parecida, y estas dos personas se levantarán en Israel a decir que todo esto del nuevo templo y este hombre que está ahí no es quien dice ser, sino que es un hombre falso, que es un Mesías falso, que todo esto no está bien y va en contra de la voluntad de Dios. Pero como el resto de los israelitas y del mundo van a estar viendo que Israel está en paz y que cosas buenas están pasando, pues estos dos testigos pues los van a ver como leprosos y los van a matar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien aquí? Ok. Daniel 9:27 dice que ratificará el pacto con muchos, pero esos muchos no son todos. Esto significa que aunque gran parte de Israel estará conforme con dicho pacto, una minoría no lo estará. De ese grupo de inconformes se levantarán, ¿sí?, los profetas, ¿sí? Se levantarán los profetas de juicio, ¿sí?, los dos testigos, que son dos varones judíos que van a ser levantados en un estilo profético como el de Moisés y el de Elías, con mucho valor, con mucho denuedo y con mucha claridad. Y estos profetas de juicio en contra de ese pacto, y van a hablar en contra del nuevo orden político mundial, y serán revestidos de un poder impresionante, y muchos juicios terribles se ejecutarán por su mano. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 11 del 1 al 7, vamos a ver qué es lo que dice allí. Esto es lo que todos estaban esperando, llegar a Apocalipsis y decir, pastor, ¿qué hay ahí?
A ver, Alan, adelante, por favor, hijo. Apocalipsis 11 del 1 al 7. Nada más no me pongas así toda la cita porque se ve así. Gracias. Ahí está. Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número pero ese es así del 1 al 7, el número de adoradores. Siguiente, por favor. Pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Ahora, Apocalipsis, ¿quién lo escribió? El apóstol Juan. Entonces Juan es el que está hablando. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante ¿cuántos días? 1260 días. Ahí hay algo importante, ¿no? Hay un dato importante que la Biblia nos da. 1260 días. Adelante, por favor. Estos 2 profetas son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva. ¿Esto le recuerda a alguien? A Elías, ¿no? Durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre. ¿Se acuerdan de alguien? De Moisés, ¿no? Dice, y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Entonces nos damos cuenta cómo hay es como si Dios estuviera diciendo: el tipo de unción que puse sobre Moisés y sobre Elías se va a repetir en los últimos tiempos para venir a los juicios finales, ¿sí? Siguiente pasaje. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Ahí está. Entonces, estos 2 testigos van a poder ejecutar ciertos juicios que son duros, que van a ser fuertes, pero se interpreta que son 2 varones judíos que Dios va a levantar. Eso es lo que se interpreta hasta el día de hoy, con una unción muy particular, como para cumplir con cosas muy específicas. Sí, todo esto tiene que ver con la parte de tribulación. Si estamos viendo, todo lo que estamos hablando ahorita tiene que ver con estos primeros 3 años y medio, ¿sí? La tribulación, según esta interpretación, se cuenta a partir de que inicia el tratado de paz. ¿Ok? Entonces, este tratado de paz inicia aquí y entonces empieza, ese es el reloj se pone en marcha. Cuando el tratado de paz se ha firmado, el tiempo de gracia se acabó. Y ahora sí, a correr. Porque todo lo que vivimos el día de hoy es gracia. En ese tiempo, cuando esto empiece a ocurrir, la gente va a empezar a correr. Van a empezar a correr buscando iglesia, van a empezar a correr buscando Biblia, van a empezar a correr buscando tiempos de oración, y muchas de esas cosas van a empezar a desaparecer. Y entonces muchos van a decir: ¿cómo no fui a la iglesia más veces? Pues sí, ¿no? ¿Cómo no busqué más del Señor? ¿Cómo no me reuní más? ¿Cómo no oramos más juntos? Cosas que hoy a veces las peluceamos así, van a ser muy necesarias en ese tiempo, y aquí va a empezar a correr. Por supuesto, ahorita estamos hablando desde lo que el pueblo de Israel va a ver, pero la iglesia tiene que estar observando todo esto de aquí. Y entonces mucha gente de la iglesia esto no lo entiende, no lo sabe, y la verdad es que tampoco le interesa. Entonces, cuando esto llegue a suceder, va a haber mucha gente que se reúne en iglesias, pero que se va a escuchar feo lo que digo, pero es paja. O sea, es gente que iba a una iglesia, pero realmente Cristo no estaba ahí. Y entonces serán engañados. Cuando venga ese falso profeta, cuando venga ese anticristo, ellos dirán, ¿no? O sea, se irán con la finta, porque va a empezar a ocurrir una mega religión, un movimiento político muy fuerte, y la mega religión es ser parte de algo. Y no sé si lo notan, pero esta generación, por ejemplo, la generación de nuestros chicos el día de hoy, una de las necesidades que tiene esta generación, cada generación tiene particularidades, pero esta generación, que es la de los son Z, ¿no? ¿Sí son los Z o no? Estos chiquitos, ¿sí? ¿Los qué? No, yo soy millennial. Tú también eres millennial, papá. Así, tranquilo. Son los Z, ¿no? Y Samuel y Dina son alfa. ¿Ok? No, pero estos jóvenes, por ejemplo, como Paulina, como Fanny, son Z.
Y la generación Z, uno de los rasgos que siempre busca es la pertenencia, pertenecer a algo. Bueno, cuando se haga una mega religión, habrá una enorme necesidad de pertenecer. Y entonces los que de repente digan, no, yo no creo que Jesús esté ahí, van a empezar a ser mal vistos. Porque esa mega religión estará en todos lados y va a mover muchas cosas y toda la gente por fin estará de acuerdo. Entonces el que diga yo no creo en eso, lo van a empezar a ver como leproso también. Y van a decir, y este loco, y este raro, este inadaptado, este fanático que no está viendo todo lo que Dios está haciendo y cómo está trayendo paz y cómo está trayendo paz al mundo al final y cómo está trayendo y cómo las cosas se están ordenando, pero mucha gente será engañada. Ahorita vamos a entrar a ese punto. Va a pasar porque dice que va a haber un sacrificio ahí que va a ser abominable a Dios. O sea, eso sí va a ocurrir. Juanpa, te pido un favor, hijo, ¿puedes apagar estos ventis de aquí? Es el de hasta abajo, gracias. Gracias. Descansó el oído, ¿no? Miren, a menos que el calor esté así terrible como hace 15 días, yo creo que podemos sobrevivir como estamos. Ok. En este tiempo del que estamos hablando, la iglesia y la novia testificarán estos acontecimientos, pero serán protegidos por el Señor. En la tierra habrá toda clase de juicios. Sin embargo, el mundo parecerá estar fascinado con ese nuevo líder mundial tan carismático y con aparentemente todas las respuestas para el mundo convulsionado. Entonces, es interesante algo de lo que acabo de decir, porque dice que la iglesia y la novia son dos cosas diferentes. No toda la iglesia es novia. Y Jesús viene por su novia. Porque iglesia, nosotros, o sea, la iglesia, el grueso, si Jesús no es el centro, la novia se guarda. La novia se está purificando a sí misma. La Biblia dice que se purifica a sí misma esperando el regreso del novio. Eso nos enseña que dentro de la iglesia hay personas que tienen a Cristo, que realmente tienen al Espíritu Santo, pero se les llama cristianos carnales. Y el cristiano carnal es aquel que teniendo a Cristo sigue viviendo para sí. Sigue viviendo para sus planes, para sus deseos, en sus tiempos. Jesús está ahí, pero esa persona no está viviendo bajo la autoridad de Cristo. Y ese es el cristianismo carnal, y hay mucho. Al cristiano carnal, el día de hoy, muchos cristianos carnales, y digo esto con toda la intención del mundo, con mucho amor, pero también con intención, de que dejemos de decir cosas como, es que estoy en proceso. No, lo que pasa es que somos carnales y no queremos renunciar a la carne en ese absoluto. Entonces, gracias, amada. Estaba la hermana Marta ahí tratando de equilibrar, ¿no? Sí, gracias. Entonces, la novia se cuida, se mantiene. Según la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Dice que había 5 sensatas que siempre tenían su lámpara llena de aceite y sus vestidos limpios y esperando a que el novio regresara. Ellas no sabían cuándo el novio iba a volver, pero siempre estaban preparadas para su regreso. Mientras que había otras 5 que también eran vírgenes y también tenían vestido, pero esas 5 decían, pues que es que quién sabe, ya está tardando. No pasa nada, no, pues hoy vamos a hacer otras cosas. Hoy vamos a dedicarnos a hacer otras cosas. Y entonces, cuando el novio llegó sin avisar, estas 5 insensatas se quedaron sin aceite en la lámpara y no pudieron salir de casa para ver en la oscuridad y encontrarse en la oscuridad con el novio.
Así que el novio solo se fue con las 5 sensatas que sí tenían la lámpara llena de aceite. ¿Qué simboliza la lámpara llena de aceite? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una comunión constante, no es venir a la iglesia. Es la vida diaria de relación con el Señor Jesucristo como lo más importante de nuestra vida y ser dirigidos en una obediencia santa hacia Él. Entonces dice que estas mujeres, las 5 insensatas, al final desesperadas le dijeron a las otras 5: oigan, compártanos un poquito, a lo menos para que podamos llegar. Pero las vírgenes prudentes dijeron: no, porque si les damos a ustedes, ni a ustedes les va a alcanzar ni a nosotros. Así que vayan con el que vende aceite y pídanle. Pero resultaba que el que vendía aceite ya había cerrado. Por eso se hace una distinción entre la iglesia y la novia. Y la iglesia, como lo estamos hablando, ahora lo estamos hablando en un tono más profundo. Pero ahorita que estamos hablando de la serie de Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, ustedes tienen que saber que dentro de la iglesia, nosotros no solamente debemos ser la iglesia, sino debemos ser ¿qué? La novia. Porque la iglesia va a pasar por cosas que la novia no. Estela, hermanita, adelante. Ok, ¿no? ¿De qué? Bien. Ok. Dice: los 2 testigos serán asesinados por la bestia que sube del abismo, lo que leímos hace un rato. Esta bestia es el líder político convertido en el anticristo. Satanás se encarnará en ese hombre. 3 días y medio después de haber sido asesinados, estos 2 profetas, esos 2 profetas junto con todos los santos que han muerto resucitarán y la novia será llevada. El Espíritu Santo será quitado de la tierra y finalmente el paréntesis de la salvación por gracia terminará para siempre. El hombre de pecado, la bestia, rompe el pacto y entonces cesa el sacrificio en el templo judío. Acontece la abominación desoladora y entonces hay varios pasajes. Esto lo voy a profundizar más la siguiente semana porque ya se nos acabó el tiempo. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Según esta interpretación, les recuerdo que Apocalipsis es muy complicado de interpretar, pero esto es una aproximación que tenemos nosotros, ¿ok? Al final de estos primeros 3 años y medio, aquí es donde los 2 testigos serán asesinados. Al final de los 3 años y medio. Y entonces, 3 días después, ya en el siguiente lapso, para pasar a la segunda parte de la semana 70, dice que ellos serán, aquí no solamente serán asesinados los 2 testigos, sino muchos creyentes que estarán en Jerusalén van a empezar, que también no se dejaron llevar por toda esta ola del anticristo, empezarán a ser asesinados aquí al final. Muchos mártires habrá. ¿Ok? Pero después de eso, el Señor los resucitará. Ahora, estas personas no pueden ser resucitadas de manera exclusiva, solo ellos. Así que el acontecimiento de la resurrección de los 2 testigos más el montón de mártires que fueron asesinados, tiene que unirse con otro evento, otra resurrección, que es lo que se llama la primera resurrección, que es la resurrección de los santos. Para que eso pase, tiene que unirse con otro evento. ¿Cuál es el otro evento? La venida de Jesús. ¿Sí? El arrebatamiento. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. ¿Sale? La siguiente semana no hay clase porque es Día del Amigo y vamos a tener carnes asadas para las mamás. Así que traigan a su mamá y a la mamá de sus vecinos también traigan. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejarlo hoy, ¿ok? ¿Estamos bien? Perfecto, Dios les bendiga.